Ok, en esta parte vamos a hacer lo que es el arreglo de los paneles, vamos a determinar el arreglo de los paneles. Pero voy a hacer una acotación del video anterior donde hice el arreglo de las baterías, ¿verdad? Yo había obtenido aquí dos voltajes mínimos, ¿no? El primero, digamos, el caso más desfavorable es que yo pudiera tener 322 voltios acá, que mínimo me garanticen el arranque de las cargas del área de la hospitalización. Lo ideal es tener mínimo este voltaje también, 360, porque esto es lo que puede dar el inversor, 18.000 vatios en el arranque de potencia pico. Pero si no llego a este voltaje, yo podía llegar a los 322. Ahora, en el banco de baterías, sí obtuve por encima, o sea, las 8 baterías en serie, dos paralelos con 8 baterías en serie, sí logré obtener, superar ese mínimo, o sea, 420 voltios me está dando aquí, mínimo de voltaje, y el máximo cuando están 100% cargadas me da 467, ¿verdad? O sea, que estoy cumpliendo con lo mínimo que estaba requiriendo, ¿verdad? Ahora bien, para el arreglo de paneles, los paneles van a ir conectados al inversor. El inversor tiene dos entradas MPPT. Esos reguladores, esos controladores, lo que hace es controlar la potencia, tratar de sacarle la máxima potencia a los paneles. Pero el voltaje que yo obtenga de los paneles no lo voy a poder subir. O sea, si el arreglo tiene un voltaje de, por ejemplo, de 300 voltios, los 12 paneles en serie, por ejemplo, tiene 300 voltios, él no me va a poder elevar a más de 300 voltios. O sea, tengo que hacer un arreglo de paneles que me supere el voltaje, pero esta vez va a ser el voltaje máximo de la batería. ¿Por qué? Porque yo quiero que se me carguen las baterías al 100%, bueno, o cercano al 100%, ¿no? Entonces tiene que estar un valor aquí lo más cercano posible a esto para que se me carguen las baterías, ¿verdad? Y bueno, que me superen los 400, obviamente, si me supera este, me supera el mínimo de las baterías. Entonces, por requerimiento del cliente, me está pidiendo 12 paneles de igual a 500 vatios o mayor, ¿no? Pero los paneles que yo había obtenido, o sea, que ubiqué, me están dando 590 vatios. Aquí están las características que yo había presentado anteriormente, ¿verdad? Pero esto viene para una temperatura de 20 grados. Y como lo vamos a instalar en un sitio muy caliente, que es en Paraguay, estado Zulia, la temperatura ahí ambiente es de promedio, alrededor de 42 grados centígrados. Entonces me toca hacer esa corrección a esos parámetros del panel, ¿verdad? Aquí lo que el voltaje disminuye un poco con la temperatura, la corriente se mantiene prácticamente igual, pero los voltajes de MPP y VOC sí disminuyen cuando aumenta la temperatura. Como disminuye el voltaje, disminuye también la potencia máxima que él puede entregar, o sea, la potencia nominal. Entonces, hago las correcciones. Yo sé que se estima, hay varios valores. Yo obtuve este que es digamos, un valor promedio, ¿no? de lo que he visto en las tablas, que es de una disminución del 0,16% por cada grado centígrado que se me eleve por encima de los 20 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje de voltaje y potencia es la disminución, o sea, eso es lo que me disminuye. Como la diferencia de temperatura es de 22 grados, ¿verdad? Entre la temperatura ambiente y la del panel, de los datos del panel, entonces sería 22 por 0,16%, me da 3,52% de disminución de voltaje, ¿verdad? Esa disminución, ese porcentaje lo llevo a un factor de disminución, que sería 100 menos 3,52 entre 100, me da 0,965 por unidad. A eso me va a disminuir el voltaje y la potencia. Ahora corrijo el voltaje, el VOC, a 42 grados centígrados del panel, ¿verdad? Multiplico ese factor por el VOC del panel, que era originalmente 51,42, y me da 49,62.
Este es el voltaje máximo en circuito abierto del panel. Y el voltaje máxima potencia del panel corregido a 42 grados sería el factor por el voltaje a máxima potencia a 20 grados centígrados. Eso me da 41,96 voltios. ¿Verdad? A la potencia igual. Tengo la potencia nominal a 42 grados centígrados y la corrijo y me va a dar 569. O sea, de 590 me baja a 569 vatios. Ahora, ¿cómo hago la conexión? ¿Verdad? Yo tengo que obtener mínimo este voltaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para la conexión de los paneles en serie, tengo que ver cuál es la cantidad de paneles en serie, la mínima y la máxima, ¿verdad? La mínima, bueno, tengo que tener este voltaje, o lo más cercano a este voltaje, 467 voltios, ¿verdad? Entre 41,96, que es el voltaje de máxima potencia, entonces yo voy a obtener aquí 11,13 paneles, o casi 11 paneles, ¿verdad? Y el voltaje máximo también me coincide, ¿verdad? Pero para el voltaje máximo yo tengo que garantizar que no me supere los 550 voltios de entrada del inversor. Sabemos que el inversor tiene un voltaje máximo de entrada de 550 voltios. Entonces tengo que garantizar que no se me vaya a pasar de ese voltaje. Entonces 550 voltios entre el VOC del panel a 42 grados centígrados me da 11 también, 11,08, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí el número, o sea, a 12 no lo voy a llevar, ¿por qué? Porque se me va a superar este valor, ¿verdad? Y 11 es el valor, digamos, más exacto. 11 paneles, voy a tener casi los 467. Ahorita más adelante vamos a evaluar eso. Por ahora vamos también a ver qué cantidad de paneles, porque ya sé cuánto lo voy a colocar en serie, ¿verdad? Que son 11 paneles en serie. Pero con una sola cadena de serie, ¿me aguanta? No sabemos. Vamos a calcular entonces. ¿Cómo calculo la cantidad total de paneles, indiferentemente si es serie o paralelo? La cantidad total de paneles se calcula con la potencia que requiero. Yo ya había calculado anteriormente que la potencia que yo requería era de 4.182 vatios. ¿Por qué? Porque eso es un dato que me está enviando el cliente, me está requiriendo el cliente. 58 kilovatios para los 3 paneles, ¿verdad? Entre 3, porque son 3 paneles, por un factor de 1,3, un factor de seguridad. Y eso lo dividí entre las horas solar pico y me dio esa potencia, ¿verdad? 4.182 vatios. Entonces, esa es la potencia mínima requerida, ¿verdad? Yo requiero 4.182 vatios. Entre los 569 vatios que me está dando ahorita el panel, me da 7,35 paneles. Esa es la cantidad mínima de paneles que voy a necesitar. La cantidad máxima, ¿cuál es? Bueno, la potencia máxima de entrada al inversor en la parte fotovoltaica es de 18.000 vatios, ¿verdad? 18.000 vatios entre 569 me da 31 paneles. O sea que yo puedo conectar 31 paneles a ese inversor para sacarle, digamos, la máxima, para que me bote la máxima potencia. Pero para lo que yo estoy requiriendo, para lo que me está pidiendo el cliente, ¿verdad? Con 7 paneles es suficiente. Ahora bien, como yo sé que tengo que poner 11 paneles, ¿verdad?, en serie, entonces la cantidad exacta va a ser 11 paneles, ni más ni menos, ¿verdad? 11 paneles. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que necesito para garantizar el voltaje. Y estoy superando el mínimo requerido, que son 7 paneles, 7,35 paneles. Entonces se le propone al cliente instalar, él me estaba pidiendo 12, pero yo le propongo instalar 11 paneles en serie. Ahora, si me dice, bueno, no, es que yo no quiero 12, quiero más, bueno, se le pudieran poner 11, 22 paneles, que serían 11 paneles en serie, ¿verdad? Un paralelo de 11 paneles en serie cada cadena. Pero con 11 paneles en serie, una sola cadena es suficiente, pudiendo expandirse al futuro sin cambiar el inversor. O sea, yo puedo expandir esto sin necesidad de cambiar el inversor, sin necesidad de cambiar el banco de batería, ¿verdad?
Entonces, el voltaje ahorita, el voltaje nuevo ya corregido, conociendo la cantidad de paneles, sería 11 paneles por el VOC a 42 paneles, me da 546 voltios, ¿verdad? Estoy por debajo del máximo del máximo del inversor, que era 550. Y el voltaje de máxima potencia para los 11 paneles sería de 462 voltios. Como están en serie, tengo la misma corriente de cortocircuito y la I de máxima potencia, ¿verdad? Y estas corrientes no se ven alteradas por la temperatura. Ok, eso es todo. Entonces ahora vamos para el cálculo de conductores.